Buenas noches, soy Jonathan Novelo. Esta noche les voy a hablar acerca del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que incluye a los 3 países de esta región. Lo que busca este tratado es que los 3 países puedan importarse y exportarse cosas con mayor facilidad, teniendo menores aranceles entre ellos. Los aranceles son los impuestos que se les hacen a las cosas que se importan o se exportan. Debido a su cercanía, eso es posible. Se inició con este tratado en 1989, que al principio se le conocía como NAFTA. Luego, en 1994, fue que tomó su actual nombre, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como les había mencionado anteriormente. Lo que pasó ahorita es que debido a lo que a las candidaturas en Estados Unidos, a las elecciones en Estados Unidos, y a que Trump ganó la presidencia, Trump intentó imponer sobre Estados Unidos una nueva ley para que para que la mayoría de las ganancias se queden dentro de su país. Obviamente esto no lo pudo haber hecho solo. Tuvo que reformar nuevas cosas como el TLC. Entonces, lo que busca Trump, porque según él no es justo para Estados Unidos como lo es para México y Canadá. ¿Qué pasa entonces? Trump hizo una renegociación del TLC para que los beneficios sean más hacia Estados Unidos y menos hacia los demás países. Esto no solamente lo está haciendo con el TLC, lo está haciendo con otras cosas. Y no se da cuenta que al obtener mayor inversión dentro de su país, al querer subir su economía de esa manera, va a afectar a largo plazo las demás cosas, lo que convenga, lo que conlleve. Entonces, si continuamos con el tema, las subidas en los aranceles impuestos a México fueron lo que detonó esta renegociación del Tratado de Libre Comercio, haciendo que sea más difícil la renegociación. ¿Qué provocó? Obviamente, si tú subes los aranceles de una forma tan imprevista, te das cuenta que a partir de que se están renegociando el tratado, pues los empresarios no se van a sentir confiados de hacer una inversión para los exportadores, para las personas que exportan cosas o las personas que importan. No va a ser negocio, ya que al estar viendo esas subidas y bajadas en los aranceles y algo que no está seguro, pues para ellos es probable que se vaya a perder mucho dinero. Entonces, no está siendo redituable para ninguno de los dos países. Por lo mismo, está imponiendo aranceles Trump y no está dejando que haya inversión de mexicanos en su país. Y también está impidiendo que personas de otros países, personas que de su país, inviertan aquí, en México. Ahora, debido a que Canadá es más liberal que
que Estados Unidos esté queriendo ser proteccionista con la inversión. Todo esto se puso muy fuerte en las redes sociales, en el Twitter, en la prensa y en muchos lugares. Justin Trudeau le dejó en claro algo a Trump. Le dijo, y lo cito textualmente: el comercio no es un partido de hockey. No se trata de ganar o perder. Utilizó las palabras ganar y perder como lo hizo Trump anteriormente. Ya que él dice que está ganando más México y Canadá que lo que está ganando Estados Unidos. Por lo mismo que les había comentado anteriormente, Estados Unidos está siendo proteccionista con su inversión. Lo que le dejó ver Justin Trudeau a Trump en ese mensaje es que esto no se va a tratar de ganar o perder, no importa, o sea, no importa si no va a haber una ganancia o una pérdida para un país, sino que los tres están ganando con este tratado de libre comercio. Y al deshacer ese tratado, al intentar renegociarlo o querer salirse Estados Unidos, lo único que va a provocar es que va a traer unos costes increíblemente altos y la gente no los va a prever. Y eso, al final de cuentas, va a ser devastador para las tres economías de este sector de América. ¿Qué buscaba el gobierno mexicano para renegociar el Tratado de Libre Comercio? El gobierno mexicano quiere que las renegociaciones se terminen antes del 2019, porque mientras el tiempo va transcurriendo, el tratado está quedando como un estado de zombie, lo que está haciendo que muchos empresarios de los tres países, como ya habíamos mencionado antes, no quiera hacer una inversión. Está dejando el dinero estancado y no está avanzando ninguna economía. ¿Por qué no ha avanzado tanto el Telecan, las renegociaciones del Telecan? Bueno, han avanzado en varios puntos, pero hay 3 puntos que son los más fuertes por los cuales no ha avanzado el Telecan. Uno de ellos es la industria automotriz, ya que el gobierno de Trump quiere hacer que el 50% de los automóviles que son producidos aquí en México tengan partes estadounidenses. Por lo que México se ha negado, ya que no es necesario que tenga ese porcentaje en partes estadounidenses, en partes de automóviles estadounidenses, ya que el producto que se hace es bastante bueno. Esto hace que México no quiera aceptar un término que Estados Unidos está imponiendo, y Canadá además tiene sus propios términos para esa parte automotriz, lo que está haciendo un choque increíble y no deja terminar con esa parte del tratado. El segundo, Estados Unidos propone que el Tratado de Libre Comercio se termine cada 5 años. A lo que México dijo que no es posible que cada 5 años se esté tomando un lapso tan largo de tiempo para que pueda haber una renegociación o un cambio.
Lo que hizo México, lo que está proponiendo para evitar que esto se alargue, es que cada 5 años no se cancele, sino que hayan pláticas para saber cómo va, pero que no se cancele, y tal vez algunas modificaciones. Y la 3 es la resolución de controversias que Canadá propuso, que no le pareció para nada a Estados Unidos, y México no decidió hablar al respecto. Como ya habíamos mencionado, México no está de acuerdo aún con cambiar las reglas con las que se hacen los automóviles, ya que el 50%, Estados Unidos quiere que el 50% sea de origen estadounidense y que cambien un 15% las reglas a favor de Estados Unidos. Todo esto Estados Unidos lo sacó a partir de 1989, cuando era NAFTA, y en 1989 utilizaron un vehículo pues de los 80s. México dice que eso no se compara en nada, ese vehículo de los 80s, a lo que está produciendo ahorita en 2018. Es uno de los puntos más importantes del Telecán. Ahora, en el sexto encuentro que hubo de renegociación entre los tres países, que fue en Canadá, en Montreal, a Canadá no le pareció los aranceles impuestos que fueron injustos por parte de Estados Unidos. Por lo cual, en ese sexto encuentro, Canadá decidió llevar a la OMC, a la Organización Mundial del Comercio, para que quiten esos aranceles. Obviamente, la OMC lo hizo ya que eran injustos, por lo que Estados Unidos le agarró como que un cierto odio por esa parte que se hizo. Y eso propició a que la renegociación se alargue más. Otro punto importante es que Canadá es un país completamente liberal y lo que quiere es que haya un intercambio de bienes y servicios libremente entre los tres países. Y Estados Unidos quiere completamente lo contrario. Estados Unidos quiere algo más proteccionista, como ya lo habíamos dicho. Quiere que toda la inversión se quede en su país. Así no está avanzando ninguna de las tres naciones. Ahora, ya ha llegado el séptimo encuentro, que fue aquí en la Ciudad de México. Justamente cuando estaban en renegociación, Trump impuso unos aranceles sobre aluminio y acero, con lo que le dio a Canadá y México algo más para seguir peleando. Ildefonso Guajardo, que es el encargado de Economía Exterior, le respondió vía Twitter que eso de ninguna manera favorecerá una buena renegociación del Tratado de Libre Comercio, si eso es lo que quiere lograr. Sin embargo, se hizo una pequeña discusión en Twitter, ya que Trump le contestó por la misma red social que el TLC no ha sido beneficioso en lo absoluto para el país estadounidense y que México no ha hecho lo propio con su parte, ya que las drogas
que se salen de México se siguen vendiendo en Estados Unidos. Ildefonso no fue el encargado en responderle ese tweet al buen Trump, sino que fue Videgaray. Y le contestó que Estados Unidos tampoco ha hecho lo propio, ya que las drogas y las armas que se venden en Estados Unidos, que salen de México, son un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y México. Entre los dos deberían ser un equipo para terminar con esa venta ilegal de armas y drogas. Y que eso también tenía que ver con la oferta y la demanda, ya que en Estados Unidos se está vendiendo porque pues está habiendo demanda, obviamente. En ese séptimo encuentro, la verdad es que muchos empresarios mexicanos esperaban que la negociación avance unos 7 puntos. Y para todos, la verdad, era un escenario demasiado optimista, ya que desde que iniciaron las negociaciones, desde el primer encuentro que hubo, no se ha avanzado mucho en este séptimo. Por lo que México optó por utilizar una estrategia diferente. Decidió dejar de lado los nuevos aranceles impuestos del aluminio y del acero para así terminar la negociación más rápido, ya que las elecciones se acercan. Y a México le interesa terminar ya con esa negociación. Por lo cual dijeron que los aranceles del aluminio y del acero se iba a hablar después. Lo primordial era acabar ya con la negociación. También se dijo que a pesar de que las elecciones son el 1 de julio del presente año, no se va a dejar de lado el tema de la renegociación, ya que se va a ver este tema hasta el 30 de noviembre, que es cuando el gabinete del actual presidente, Enrique Peña Nieto, va a terminar operaciones. Hasta ese tiempo, ellos van a continuar renegociando este tratado que se ha alargado bastante. Por otro lado, ya que había causado demasiada controversia esto de los aranceles, Steve Mnuchin, que es el encargado de tesorería de Estados Unidos, dijo que se podrían quitar los aranceles de metales para los dos países si México y Canadá llegaban a un tratado de libre comercio en el cual fuera justo para todos. También recalcaron que de no volverse el tratado trilateral como ya es actualmente, optarían por la vía bilateral, haciendo 2 tratados, uno con México y uno con Canadá. Por lo cual esto no sería para nada bueno para ninguno de los 3 países. Yo creo que se ha alargado demasiado este tema, este conflicto. Estados Unidos, más bien Trump, quiere ver ganancias más allá de las que podría. Quiere hacer que todo el dinero se quede en su país. Y la verdad es que él solo está viendo, como dice Trudeau,
como un juego. Y no es un juego. Lo que propicia el Tratado de Libre Comercio es que las tres naciones puedan exportarse e importarse cosas libremente, para que así generen una ganancia los tres. Ninguno pierde y todos ganan. Sin embargo, parece ser que Trump todavía no analiza eso. Más bien no es que no lo analice, es que una de sus propuestas que le hizo ganar la presidencia es eso, una renegociación del Tratado de Libre Comercio. Por lo cual quiere llevar todo como lo propuso. Sin embargo, creo que no está viendo más allá. Porque tener aliados siempre es bueno. Y mejor aún, si tienes un tratado, si tienes un acuerdo entre los países que son tu frontera. Porque puedes obtener en cualquier momento, cuando tú lo necesites, cosas de ellos y ellos de ti. Y aparte, yo creo que el Tratado de Libre Comercio no se debería alargar tanto porque es uno de los más grandes del mundo. También yo creo que es necesario que se termine antes de que el gabinete termine operaciones, ya que con un nuevo gabinete pues se va a acabar ese plazo que ya habían iniciado, ese curso que ya habían iniciado, esa planificación se va a terminar y va a empezar un nuevo gabinete que va a intentar llevar las cosas como el antiguo ya lo tenía. Sin embargo, no va a ser igual. Esto es todo por hoy. Espero que les haya interesado. Espero que yo les haya informado. Espero que se lleven un aprendizaje del día de hoy y que sigan las noticias, ya que es algo muy importante y que nos afecta a todos. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.